Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Hoy hace un día buenísimo, por eso pensaba de grabar un vídeo aquí en la playa, aunque el tema no tiene nada que ver con la playa. Por eso disculpadme tener la gafa, pero si no, no veo. En el vídeo de hoy quiero hablar sobre las 10 preguntas más frecuentes sobre el kéfir. Es porque después de mis 2 vídeos sobre el kéfir de leche y el kéfir de agua, me han llegado muchísimos mensajes, tanto comentarios como mensajes privados. Por un lado, muchísimas gracias por tanta resonancia, tantos comentarios muy lindos, pero por otro lado también me he dado cuenta que muchas personas tenían dudas muy parecidas. Por eso he pensado de grabar el vídeo de hoy resumiendo las 10 preguntas más frecuentes. Bueno, empezamos. Aquí tengo mi chuleta. La primera pregunta es: ¿son iguales los nódulos de kéfir de agua y kéfir de leche? Quiere decir, ¿sirven los nódulos para ambas cosas? La respuesta es no. Son 2 nódulos, tipos de nódulos distintos. Hace cientos miles de años he escuchado que eran los mismos, pero a lo largo de los años se han adaptado más a diferentes entornos. Quiere decir, si cogéis nódulos que es para fermentar la leche y lo ponéis en agua, no van a sobrevivir. Y los nódulos que son para kéfir de agua, si lo ponéis en leche, tampoco va a funcionar y se van a pudrir. Y la leche se pone mala. Así, cada tipo tiene sus propios nódulos de kéfir. Segunda pregunta. ¿Se puede fermentar otra cosa que leche o en el otro caso azúcar con agua? Sí. Sí, hay muchas variedades. Justamente el kéfir de agua da muchísimas variedades. Podéis coger zumo, cualquier, zumo melocotón, zumo de manzana. Lo que pasa es que yo recomiendo no fermentar todo el azúcar porque un zumo de melocotón sin azúcar no hace mucha gracia. Lo que es recomendable es zumo de uva. Zumo de uva tiene muchísimo azúcar y conviene porque al final es azúcar en agua. Y sale un vino muy rico. Justamente el zumo de uvas negras. Es un tinto buenísimo. Pero también podéis fermentar agua de coco. Lo que no he hecho, pero creo que funciona también, la leche de coco se puede fermentar con kéfir de leche. Yo nunca lo he hecho y hay que hacerlo con cuidado porque realmente el kéfir de leche, los nódulos, necesitan la lactosa. Si ponéis leches vegetales, una vez a lo mejor puede funcionar, pero no lo recomiendo. Por eso, la leche es más kéfir de leche para leche, pero kéfir de agua podéis usar para muchas cosas que tienen que ver con agua y azúcar. La tercera pregunta: ¿dónde se consiguen los nódulos de kéfir? ¿Cómo se hacen? La respuesta es: no se hacen, sino son nódulos que tradicionalmente se regala de mano en mano. ¿De dónde se consigue? Aquí en Europa se hacen muchos anuncios por internet, como grupos de Facebook o anuncios donde se está escrito regalo kéfir de mano en mano. Regalo kéfir de leche, regalo kéfir de agua. Y esto quiere decir que la gente tiene más nódulos y quiere compartir sus nódulos con otros. Tradicionalmente es regalado, pero sí habrán de vez en cuando algunas herbolisterías que lo venden. No es muy usual, pero sí también se pueden comprar. Buscad por internet. También hay que tener en cuenta que en algunos países no se llama kéfir. Yo he escuchado, por ejemplo, en Chile se llaman pajaritos de leche. En Colombia se habla mucho de kumis, aunque kumis exactamente es kéfir con bicarbonato de sodio. Pero se habla mucho más de kumis que de kéfir. Así habrán
búlgaros simplemente se hablan de búlgaros también, si se habla de kéfir de leche. Así tenéis que escuchar, puede ser por allí también. Si no, escribidme y yo investigo. Cuarta pregunta. ¿Para el kéfir de leche sirve cualquier leche? No. Primero, de leche tiene que ser leche fresca. Es la leche que encontráis en el frigorífico del supermercado, que no son las cajas de Brick con UHT, leche UHT, porque estos son leches que están demasiado calentados y matados todas las bacterias. Por eso son leches medio muertas. Así, leche fresca y también leche entera o semidesnatada. Semidesnatada es 1,5% de grasa. Leche desnatada o leche light se llama también, es realmente agua colorada. Por eso, leche desnatada no recomiendo, porque se van a morir de hambre. Quinta pregunta. ¿Es leche cortada o leche gorda lo mismo que kéfir? No, no es lo mismo, aunque es muy parecido. En Alemania se dice leche gorda. Y esa es la leche fresca directamente de la vaca, y si tú lo dejas un día en aire libre, el día siguiente se ha encuajado la leche. Esa es la leche gorda. Es también un fermento muy bueno, con muchas bacterias buenas, pero no es kéfir, porque los nódulos de kéfir tienen diferentes bacterias que trabajan, o no diferentes, sino tienen mucho más bacterias, familias de bacterias, que están dentro. Lo digo, la leche gorda también es muy buena. El kéfir tiene más bacterias, por eso no se puede decir es lo mismo, es muy parecido. Además, cada país tiene sus métodos de fermentar. El kéfir viene del Cáucaso y por eso es kéfir, pero cada país tiene sus propios métodos y todos son muy buenos. Lo que pasa es que aquí hablamos del kéfir. Sexta pregunta. ¿Tengo intolerancia a leche? ¿Puedo tomar kéfir de leche? Sí, es justamente bueno. Yo al principio pensaba, yo tenía intolerancia a leche y pensaba que no lo podía tomar y tiraba más a kéfir de agua. Empecé con kéfir de agua. Lo que pasa es que kéfir de leche ya no es leche. Está hecho de leche, pero ya no es leche, sino justamente la lactosa y la caseína está fermentada, está spliteado en moléculas más pequeñas y hace más digerible al intestino. La intolerancia es justamente que el organismo no sabe asimilarlo, no sabe dirigirlo, por eso la fermentación hace ese trabajo y por eso sí se puede tomar. Hay que tener en cuenta, aunque esté fermentado, aún contiene lactosa. Y esto también depende de vuestro proceso de fermentación. Si fermentáis muy corto y el kéfir se queda muy parecido al yogur, quiere decir, tiene un dulzor y está más tipo yogur, sí aún tiene bastante lactosa. Si alguien tiene intolerancia, yo recomiendo fermentarlo fuertemente, quiere decir más tiempo, para que lo máximo de la lactosa se fermenta. Aún así, un porcentaje está, pero para los intolerantes no pasa absolutamente nada, porque una pequeña cantidad el organismo sí sabe tratar, lo que pasa que no tanto. Y además es muy recomendable tomar kéfir de leche con intolerancia porque poco a poco se regenera el intestino y la tolerancia aumenta. Y esto ha sido en mi caso. Antes podía tomar solo muy poco leche, no me hizo muy bien. Ahora no me afecta. No tomo mucha leche porque en general no es muy sano, pero ya mi organismo lo sabe tratar porque el intestino tiene ya mucho más bacterias beneficiosas. Lo que pasa es que la intolerancia a leche no es lo mismo que la alergia a leche. Si sois alérgicos a la lactosa, no la recomiendo porque justamente, aunque esté fermentado, algo de la lactosa sí contiene. Si sois alérgicos, no. Si sois intolerantes, sí. Séptima pregunta. Padezco de colon
irritable y gastritis ulcerosa, será prudente tomarlo. También existe el bacterio, ya no me acuerdo, es el mismo caso. Sí es recomendable. Antes de todo, si alguien tiene una enfermedad, aquí estoy hablando en general. Quiere decir, son recomendaciones generales, pero si alguien tiene una enfermedad, cada uno es un mundo distinto y no se puede seguir instrucciones si alguien no ha visto la persona en concreto. Esto lo quiero aclarar, siempre hay que ser revisado por el médico, pero aquí doy información. Si es recomendable tomar kéfir de leche, en esos casos, colon irritable, úlcera y bacterio no sé qué, se recomienda no tomar leche porque irrita al intestino más todavía. Pero, como lo he dicho antes, el kéfir ya no es leche, sino está fermentado, tiene un aumento de bacterias que ayudan a recuperar el intestino. Es justamente una ayuda para ponerlo todo otra vez en marcha. Por eso es recomendable. Aparte de esto, hay que seguir una dieta con muchas verduras, alcalina, esto es aparte, pero kéfir de leche sí podéis tomar. Octava pregunta, ¿qué material usar? En los vídeos de vez en cuando lo comento, hay que tener cuidado con el metal, porque el kéfir, tanto el del agua y más todavía el de leche, es muy agresivo por su ácido y reacciona con el metal. Y cuando esté en contacto con el metal, genera un líquido marrón. El metal ha oxidado y es muy tóxico. Así, si ves por allí un líquido marrón, no lo toméis. Pero sí se puede usar metal antioxidable, ácido antioxidable. Si se puede, en los vídeos, por ejemplo en el vídeo de kéfir de leche, he usado una cuchara de metal, pero es antioxidable. Esto no reacciona y se puede usar perfectamente. Lo mejor de cuchara es madera. Madera siempre es natural, siempre es lo mejor. También podéis usar plástico, lo que pasa es que plástico no es mi favorito porque también existen sustancias tóxicas en el plástico, por eso no es tan mi favorito. El colador, a menudo uso plástico o acero antioxidable, pero aseguraos que es antioxidable. Novena pregunta, el cuidado de los nódulos. Es grave si los nódulos se rompen, porque muchos son muy cuidadosos que la estructura siga, porque tienen miedo que los hacen daño. No pasa nada. Yo al principio también tenía mucho miedo cuando recibí los nódulos de kéfir de leche. Estaba muy cuidadosa, lo cogí con la cuchara para que todo se quede entero y se crezca. Hasta que aprendí y comprendí que esto no son las bacterias, es como su casita, es su fábrica. La estructura no son las bacterias, sino las bacterias están igual en el líquido como en la estructura. En la estructura hay más familias de bacterias todavía. Esto es el motivo, por eso no se puede coger el líquido para reproducir el kéfir como se hace en el yogur, sino hay que coger los nódulos porque hay más bacterias aquí dentro, pero no, la estructura no son las bacterias. Los nódulos es un conjunto de hongos y bacterias. Los nódulos son un conjunto de bacterias y hongos y es como su fábrica. Y no pasa nada si la fábrica es un edificio entero donde todos están trabajando o si son como chalés pequeños, fábricas pequeñas que siguen trabajando. Por eso ves en mi vídeo, yo soy no brusca, pero no cuido tanto la estructura, sino revuelco con la cuchara para sacar el producto y si se rompe no pasa nada. Hacen igual de bien el trabajo, están igual de contentos, crecen igual de bien.
lo digo, hacen igual lo mismo y os puedo tranquilizar. Yo hablo con los nódulos igual que con las plantas y los pregunté y pedí permiso, así no os preocupéis, están de acuerdo. 10ª pregunta y última pregunta. Yo voy de vacaciones, ¿qué hago con mi kéfir? Pues, si no queréis prescindir de vuestro kéfir, llevadlos con vosotros. Esto hago a menudo, si voy 1 o 2 días en coche, tren o avión, yo me los llevo. Recomendable es quitar el líquido, especialmente del agua porque sigue fermentando y justamente en el viaje hace calor y después tenéis toda la maleta pringada. No lo recomiendo. Quitar el líquido, el kéfir sobrevive perfectamente si está un día sin comer. Avión, también quitar los líquidos porque si lo queréis llevar en la maleta de mano, lavar los nódulos, quitar el líquido, ponerlo en una bolsita y lo podéis llevar perfectamente en la maleta de mano. No es líquido y yo nunca he tenido problemas. Si no los queréis llevar 1 o 2 semanas, los nódulos aguantan perfectamente en el frigorífico. Echáis leche fresca para los nódulos de kéfir de leche, echáis agua con azúcar fresco, para los nódulos de kéfir de agua lo ponéis en el frigorífico y como con el frío trabajan mucho más lento, tienen suficiente comida hasta que volváis. Así 1 o 2 semanas perfectamente aguantan en el frigorífico. No hace falta tomar otras medidas. Si queréis hacer un descanso más largo, medio año o estáis ya cansados y dices yo quiero hacer un descanso, me lo tomo más adelante, hay 2 métodos, congelar o deshidratar. Ambas cosas funcionan, se dicen el congelar es hasta 3 meses, yo lo tenía medio año en el congelador y funcionan perfectamente cuando lo saco. Yo creo que para largo plazo, largo, más de 1 año, deshidratar. Yo tengo las 2 maneras, una parte en el congelador, otra parte deshidratado. Para ambas maneras hay que lavar los nódulos. La primera es ponerlo en un botecito y congelar. La segunda manera es poner un papel de cocina en un plato y extender los nódulos hasta que en 2 o 3 días están secos y se notan totalmente secos y muy encogidos, muy pequeños. Y lo ponéis en un vaso, cerráis la tapa y ya está. Para volver a utilizarlo, quiere decir volver a hidratarlo, es lo mismo como lo hacéis normalmente, lo que pasa es que tenéis que tener paciencia. No van a fermentar de hoy a mañana, sino el kéfir de agua, lo que he hecho más, son 5 días que puede ser que no está haciendo nada. No os preocupéis, cambiad el agua con el azúcar y después de 5 días ya veis cómo están activos. Con el leche es poco más rápido, pero también la primera toma hay que tirar y con la segunda toma ya podéis tomarlo. Y veis cuando encuaje ya están listos. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente como hoy. Os mando un beso a todos. Hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices.